Soy la doctora Rosario Dávalos Gamboa. Voy a explicarles el tema de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas o biopolímeros. Están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por grupo fosfato. Son grandes moléculas formadas por nucleótidos. Se repiten los nucleótidos, se unen a través de grupos fosfatos y forman los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la composición química de los ácidos nucleicos? Ya que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, que como dije hace un momento son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, debo referirme a la composición química de estos nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas orgánicas que están compuestas por una pentosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada, en donde la pentosa será el azúcar, la ribosa en el ARN, la desoxirribosa en el ADN. Podemos apreciar en esta diapositiva un nucleótido que está formado por una pentosa, una base nitrogenada, que puede ser una purina o pirimidina, y el fosfato, que permite la unión entre un nucleótido y otro, etc. Las bases nitrogenadas en los nucleótidos y en los ácidos nucleicos pueden ser adenina, tenemos acá la fórmula, puede ser guanina, puede ser la citosina, la timina y el uracilo. Son las bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos. En esta diapositiva podemos apreciar un nucleótido de adenina que posee ese grupo fosfato que proviene de un ácido fosfórico, posee una pentosa que es el azúcar y posee una base nitrogenada. Es un nucleótido de la adenina. Los nucleótidos pueden unirse entre sí y formar largas cadenas de polinucleótidos que han de dar lugar al ARN y al ARN. Pero los nucleótidos también pueden actuar en forma independiente en nuestro organismo. Por ello, debo mencionar qué son los nucleótidos y cuál es la importancia de estos. Los nucleótidos son compuestos orgánicos, son moléculas nitrogenadas complejas, que son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Tienen funciones como dadores de energía. Algunos de ellos regulan las vías metabólicas y algunos actúan como segundos mensajeros. Por ende, los nucleótidos participan en el crecimiento celular y en la diferenciación celular. Existen varios nucleótidos de importancia biológica: los derivados de la adenina, los derivados de la hipoxantina, los derivados de la guanina, los derivados del uracilo, los derivados de la citosina, los derivados de las vitaminas B. Entre los derivados de la adenina tenemos al ATP, al ADP, a la AMP. Intervienen en los procesos de fosforilación oxidativa, en los procesos de recambio energético. En este grupo de derivados de la adenina tenemos al adenosín monofosfato cíclico, que participa fundamentalmente en la glucogénesis y la glucogenólisis. Tenemos los derivados de la hipoxantina, que también participan en procesos de recambio energético. Otros nucleótidos de importancia biológica son los derivados de la guanina, que son el GDP, CDP, CMP. También participan en procesos de recambio energético. Tenemos entre nucleótidos de importancia biológica los derivados del uracilo, el UTP, UDP, UMP. Participan en recambio energético también. Entre los derivados de la citosina, como nucleótidos de importancia biológica, tenemos el CTP, el CDP, el CMP. Especialmente el CTP participa en biosíntesis de fosfolípidos. Los derivados de las vitaminas B, tenemos el NAD, el FAD, la cianocobalamina, que participan en varios procesos metabólicos.
Entre los nucleótidos de importancia biológica, muchos son importantes, pero entre ellos hay que citar al nucleótido, al ATP, que es la moneda energética de la célula. Es el principal transductor biológico de energía libre. Es la unidad universal de energía en los sistemas biológicos, que además es un nucleótido libre. Es el más abundante en las células de los mamíferos. El ATP se ha encontrado en todas las formas de vida, tanto animal, vegetal. Decía hace un momento, el ATP es la moneda de intercambio energético. El ATP transfiere la energía del catabolismo al anabolismo, sin alterar el metabolismo. Los polinucleótidos. Ya su nombre dice que son los polinucleótidos. Son miles y millones de nucleótidos unidos a través de ácidos fosfóricos. Y los polinucleótidos son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pueden alcanzar tamaños gigantes, siendo las moléculas más grandes que se conocen. Están constituidas por millones de nucleótidos. Son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son las responsables de su transmisión hereditaria. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Especialmente se diferencian por la desoxirribosa, que está presente en el ADN, y la ribosa en el ARN. Decía, principalmente se diferencian por la pentosa, aunque no es la única diferencia entre ellos. Ya las voy a citar en un momento, esas diferencias de los dos ácidos nucleicos. Podemos apreciar en esta diapositiva el ADN, la estructura del ADN. El ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos, una cadena 1 y una cadena 2. Forman estas cadenas una doble hélice. Y estas dos cadenas se unen gracias a las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se unen a través de enlaces puentes de hidrógeno. En esta diapositiva podemos apreciar la estructura del ADN con la doble tira de polinucleótidos que se rodean una sobre otra, rodeando una línea central imaginaria. Y también podemos apreciar la tira de polinucleótidos del ARN, que es una tira sensible. Se diferencian fundamentalmente el ADN y el ARN, hace un momento mencionado, por el azúcar. En una de ellas es ribosa y en la otra está la desoxirribosa. Pero además también se diferencian en el hecho de que el ADN tiene como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Esa base nitrogenada, timina y uracilo, también hace que ambos ácidos nucleicos se diferencian. En el ADN existe timina, en el ARN no. En el ARN en vez de timina existe el uracilo. El ADN es una cadena doble y el ARN es una cadena sencilla de polinucleótidos. ¿Qué características tiene el ADN? El ADN, como ya mencioné hace un momentito, está constituido por dos largas cadenas de polinucleótidos unidos entre sí, formando una doble hélice. Las dos cadenas de nucleótidos que constituyen una molécula de ADN se mantienen unidas entre sí porque se forman enlaces entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas que quedan enfrentadas. Estas bases nitrogenadas de las dos tiras de polinucleótidos del ADN se unen a través de enlaces puente de hidrógeno. La unión de las bases nitrogenadas se realiza mediante, decía hace un momento, por los puentes de hidrógeno, y ese apareamiento está condicionado químicamente de forma de que una adenina siempre se une a una timina y una guanina está unida con una citosina. La estructura de ADN está definida por la secuencia de estas bases nitrogenadas en la cadena de polinucleótidos. En la secuencia de bases del ADN está guardada la información genética. En esta diapositiva podemos apreciar una estructura secundaria del ADN, la doble hélice o fibra de ADN,
donde las dos tiras de polinucleótidos están rodeados entre sí y más o menos cada vuelta se produce entre 20 Amson o 34 Amson, más o menos. La estructura del ADN, el orden en que aparecen las 4 bases a lo largo de la cadena en el ADN es crítico para la célula, ya que este orden en el ADN es el que constituye las instrucciones del programa genético de los organismos. Y conocer esta secuencia de bases, es decir, la secuencia en un ADN de sus bases nitrogenadas, equivale a descifrar su mensaje genético. La doble hélice de ADN con el apareamiento limitado de siempre una adenina frente a una timina y una guanina frente a una citosina, implica que el orden o secuencia de bases de una de las cadenas delimita automáticamente el orden de la otra. Una vez conocida la secuencia de bases de una cadena de ADN, se deduce inmediatamente la secuencia de bases de la cadena complementaria. Esto en una estructura de la doble hélice de ADN. ¿Qué es la replicación? Refiriéndome sobre todo al ADN. La replicación es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su molécula. Y este proceso de replicación es fundamental para la transferencia de la información genética de generación en generación. Por ello, el ADN es la copia maestra de la información genética. Permanece en reserva dentro del núcleo. A partir del ADN se forma el ARN. ¿Y qué es el ARN? El ARN es una tira sencilla de polinucleótidos, es una biomolécula o biopolímero. Es una copia de trabajo de la información genética. El ARN lleva las instrucciones para la síntesis de proteínas y el que lleva esas instrucciones de la síntesis de proteínas se denomina ARN mensajero. Existen 4 tipos de ARN. Hay que resaltar 3 fundamentalmente. El ARN mensajero, que adquiere la forma de una horquilla, es decir, es una tira sencilla. El ARN de transferencia, que se organiza en nuestro organismo en forma de trébol, y el ARN ribosómico, que adquiere una forma globular. Refiriéndome a los tipos de ARN y las características específicas de esta, el ARN ribosómico ribosomal se asocia con proteínas, 3 tamaños diferentes en procariotas y 4 en eucariotas. La función principal, la más importante del ARN ribosómico ribosomal, es ser el componente estructural de los ribosomas. Otro tipo de ARN es el de transferencia, que es específico para cada aminoácido. Transfiere los aminoácidos hacia la plantilla dejada por el ARN mensajero y se facilita la unión en un extremo 3'. Y la función fundamental es transportar los aminoácidos al complejo ribosoma ARN mensajero. El ARN mensajero, sobre todo, es el molde para la síntesis de proteínas. Es un transcripto primario con su colapol A3, caperuza de 7-metil, guanosina 5, que permite que los aminoácidos sean incorporados al molde que deja los ribosomas para la síntesis de proteínas. En esta diapositiva vamos a referirnos a la función de los diferentes tipos de ARN y fundamentalmente cómo actúan. El ARN mensajero actúa como un molde y transporta la información para la síntesis de proteínas. Presenta codones en grupo de 3 nucleótidos. El ARN de transferencia, ya mencioné hace un momentito en la diapositiva, transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Está en el citoplasma y contiene anticodones, eso para la síntesis de las proteínas. Los codones con los anticodones se complementan en una síntesis de proteínas. Eso voy a referir en el tema de síntesis de proteínas. El ARN ribosómico recibe la información genética, traduce las proteínas, se ubica en el ribosoma
Y el ribosoma es la organela donde se sintetizan las proteínas. Y también hay un ARN heteronuclear, que es el precursor de los diferentes tipos de ARN. ¿Qué es la clonación? La clonación es el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado de forma asexual. En esta época, en esta nueva era, se está ya clonando muchos seres vivos y esto se hace a partir de moléculas de ADN. Entonces, por ello debemos referirme a la clonación. Existen tres tipos de clonación: la partición o fisión, la paraclonación y la clonación verdadera. La partición o fisión de embriones tempranos es muy similar a la generación natural. Los individuos son semejantes entre sí, pero son diferentes a sus padres. La paraclonación es una transferencia de núcleos procedentes de blastómeros embrionarios. Y la clonación verdadera es una transferencia de núcleos de células de individuos ya nacidos a ovocitos enucleados. Al referirme al ADN y al ARN, fundamentalmente al ADN, debo referirme a una reacción especializada, a una técnica para determinar el ADN, la reacción en cadena de la polimerasa, que se abrevia como PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que sirve para amplificar un fragmento de ADN. A partir de un pequeño fragmento de ADN se amplifica gracias a una enzima que es la polimerasa. La utilidad de esta técnica es que tras la amplificación de ese ADN es mucho más fácil identificar con muy alta probabilidad a virus, bacterias causantes de enfermedades, identificar a personas por medio de cadáveres o a partir de alguna porción de tejido, o cuando un individuo ha sido calcinado y queda en los dientes una pequeña porción de ADN, se amplifica y se determina de qué persona se trata. Sirve también la reacción en cadena de la polimerasa para hacer investigaciones científicas sobre el ADN amplificado. Ahora, actualmente, esta reacción en cadena de la polimerasa o PCR se está utilizando para determinar si una persona está infectada por el virus del COVID-19, o sea, por el coronavirus. Es una prueba que se utiliza como precisa, ya que determina a este virus en un 99,9%. En esta diapositiva finalmente voy a referirme a las diferencias fundamentales entre ADN y ARN, mencionando algunas características típicas. En relación al tipo de cadena, el ADN es una cadena doble de polinucleótidos. El ARN es una cadena sencilla de polinucleótidos. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son adenina, citosina, timina y guanina. En el ARN están presentes como bases nitrogenadas adenina, citosina, uracilo y guanina. Ya mencioné, la timina solo está en ADN, no en ARN. El uracilo solo está en ARN y no en ADN. El azúcar también diferencia al ADN y al ARN. La pentosa presente en el ADN es la desoxirribosa y la pentosa presente en el ARN es la ribosa. ¿Cuántos tipos y moléculas y cuáles existen en el ADN y el ARN? Existe un solo tipo de ADN. En el ARN existen varios tipos. Existen el ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia y el nuclear. La localización en la célula, el ADN está siempre en el núcleo de la célula. En cambio, el ARN está en el núcleo y el citoplasma. Este es el tema de ácidos nucleicos. Muchas gracias por su atención.